¿Cómo se construye entonces el mencionado denominado espectro de respuesta? Consideremos la expresión de la integral de convolución, que ya estudiamos extensamente, que es esta que tenemos aquí, ya particularizada para el caso del sismo, no para una fuerza cualquiera, sino para el caso del sismo. Por otra parte, habíamos obtenido una igualdad entre la aceleración total en función del tiempo y el desplazamiento relativo en función del tiempo, que era multiplicarlo por omega cuadrado. La relación funcional tenía un menos, pero como los espectros de respuesta se refieren a máximos valores absolutos, ese signo menos desaparecerá al poner el valor absoluto. Por lo tanto, resulta evidente que la aceleración máxima total del terreno será igual a omega cuadrado por esta integral, y este omega cuadrado se simplificará con este omega. Es decir, que la aceleración máxima del terreno saldrá de una expresión como esta, que está derivada de la integral de convolución. El máximo valor que se obtenga en valor absoluto de esa función será la aceleración espectral, que es la máxima aceleración total que experimenta el vibrador de un grado de libertad durante la acción de ese sismo. ¿De qué depende entonces ese valor espectral? Es decir, ¿de qué depende el espectro de respuesta medido en términos de aceleración espectral, que se va a obtener de esta ecuación, evaluándola y quedándose con el máximo valor? Va a depender de la aceleración del terreno, es decir, del acelerograma. Eso significa que cada acelerograma tendrá un espectro distinto. Va a depender del amortiguamiento, que está aquí, zeta, y va a depender de la frecuencia circular, que está ahí, está aquí y obviamente está aquí. Las variables, entonces, que van a definir la aceleración espectral son el sismo, la frecuencia de la estructura y el amortiguamiento. Existen muchas maneras de representar ese espectro de respuesta, pero una de las más comunes es graficar como variable dependiente en el eje de las ordenadas a S sub A, es decir, el valor espectral, que es una aceleración y por lo tanto se puede medir en, por ejemplo, metros sobre segundo cuadrado, o como es usual, medirlo como fracción de G, usar como unidad G, porque da una idea muy cabal de qué tan grande es la intensidad de esa aceleración máxima total. Normalmente, en el eje de las abscisas se pone el período propio de la estructura. Habíamos dicho que el valor espectral depende de omega, pero también sabemos que omega por t es igual a 2pi, y por lo tanto hay una equivalencia entre plantear omega o plantear t. En estructuras civiles se usa como parámetro que identifica el comportamiento dinámico de la estructura, en general, no la frecuencia circular omega, sino el período propio t, que insisto son valores equivalentes, porque uno se obtiene a partir del otro a través de esa expresión que está señalada acá. Graficamos entonces en abscisas el tiempo t en segundos. El acelerograma está implícito en todo este gráfico, es decir, este gráfico se construye para un solo acelerograma, y la variable que nos queda suelta, sin identificar, es el amortiguamiento. Por lo tanto, lo que se hace es graficar, como esta es una curva plana, una curva de espectro de respuesta para cada amortiguamiento que queramos analizar. Entonces decimos, por ejemplo, vamos a analizar para 5%, vamos a obtener esta curva, para 10% vamos a obtener esta curva, y así sigue. Sabiendo que las estructuras civiles, normalmente bajo sismo, se comportan en el orden de 5 a lo sumo un 10% de amortiguamiento. Sin embargo, lo que se muestra aquí es que, claro está, para un valor determinado de período propio de la estructura, por ejemplo, una estructura cuyo período propio vale 0,20 segundos,
hay mucha diferencia entre la aceleración máxima cuando el amortiguamiento es 5%, del orden de 2 veces y media la gravedad, o si el amortiguamiento valiera 25% con 1,3 o 1,4 veces la gravedad. El amortiguamiento disminuye mucho la respuesta elástica del sistema en términos de valores máximos de aceleración o de desplazamiento, ya que son proporcionales entre sí. Se observa también una cuestión muy importante desde el punto de vista conceptual. ¿Qué nos dice el espectro? ¿Cómo se puede interpretar de manera simple un espectro de respuesta para un amortiguamiento dado? Por ejemplo, solamente la curva superior que tenemos aquí. Lo que nos dice es cuál es la máxima aceleración que experimentarán estructuras con diferente relación de rigidez y masa, o por lo tanto con diferentes periodos propios. Nos permite decidir si una estructura con un periodo determinado va a tener una respuesta más grande o más chica que otra. Por ejemplo, lo que veíamos acá. Una estructura con periodo propio 0,20 va a tener una respuesta de aceleración total muy alta, pero una estructura con periodo propio 0,40 segundos va a tener una respuesta menor. A priori eso significa que es mejor tener la estructura de 0,40 que la de 0,20, pero hay otras consideraciones que hacer respecto al espectro, no hay que apresurarse. De la misma manera, si tenemos una estructura de periodo 0,10, vamos a tener también una aceleración máxima similar a la de 0,40. Sin embargo, habrá otros parámetros que van a ser diferentes en ambos casos. Es muy importante evaluar el efecto de la flexibilidad o rigidez de la estructura en la respuesta elástica. La respuesta elástica se puede ver en dos parámetros. La máxima fuerza, o sea, la máxima solicitación en la estructura, pero también a través de los desplazamientos, del máximo desplazamiento. Los criterios de verificación de una estructura civil siempre van, por un lado, en términos de chequear la resistencia del mismo, es decir, basado en solicitaciones, pero también chequear los desplazamientos o las deformaciones de la estructura. Porque la estructura puede resistir los esfuerzos, pero tener flechas excesivas que hacen que no pueda cumplir las funciones para las que fue concebida. Es decir, todas las estructuras civiles no están construidas para ser solo una estructura, sino que están construidas para soportar una función, ya sea vivienda, una oficina, un estadio, cualquier cosa. Por lo tanto, esa función tiene límites en términos de qué tanto se puede deformar esa estructura. Por ejemplo, si el edificio, la estructura, está destinada a albergar un laboratorio de alta precisión con instrumentos muy sensibles a las vibraciones, no va a poder soportar desplazamientos muy grandes. En cambio, un edificio para vivienda podrá soportar desplazamientos más grandes. En concreto, es importante evaluar cómo la flexibilidad o rigidez de la estructura modifica la respuesta en términos de solicitaciones y de deformaciones. Por supuesto, en términos de deformaciones es más fácil evaluarlo, pero veámoslo. Arranquemos por definir cuál es el modelo dinámico. Esto es un modelo de un vibrador de un grado de libertad. Lo que pasa es que lo vamos a presentar acá con otra de sus formas típicas. No con la forma de la masa superior y un vástago vertical que tiene la inercia, esa forma de chupetín, hablando de manera sencilla, sino con otra forma que es un carrito que representa o que posee la masa del sistema sobre ruedas, tomado con un resorte a un punto que sería el terreno, la fundación. Ese es también un modelo que tiene su masa, tiene su rigidez. También tiene su amortiguamiento, pero en este caso no la vamos a evaluar. Vamos a considerar que en el punto este que representa el terreno introducimos el acelerograma excitador, que en definitiva consiste en mover este apoyo en esta dirección y en esta dirección. Dijimos que el sismo
si bien lo representamos con unas aceleraciones, en realidad son desplazamientos que varían con el tiempo. Consideremos que este resorte es muy flexible. En el límite, si es demasiado flexible, directamente es como si no existiera. Para evaluar la estructura absolutamente flexible puede ser útil pensar que no existe. Este punto se mueve hacia allá, y si acá al medio no hay nada, esta masa no se mueve en absoluto. ¿Cuánto vale la fuerza en la masa si no se mueve? Si no se mueve, no tiene aceleraciones y por lo tanto no despierta ninguna fuerza. Si el resorte es tan flexible, no puede ejercer ninguna fuerza sobre la masa. Por lo tanto, cuando medimos las aceleraciones en la masa, dan básicamente cero. Acá hemos representado valores muy bajos que serían cuando acá ponemos un resorte poco menos que inexistente y entonces tendremos una respuesta. Pero, ¿qué pasa con los desplazamientos? Acá, como siempre, no hay que engañarse entre lo que es relativo y lo que es absoluto. A nosotros nos interesan los desplazamientos relativos, no los absolutos. Los desplazamientos relativos se miden entre la masa y el punto este que representa el suelo. Cuando hace un instante dijimos la masa no se mueve, queríamos decir que no se mueve respecto al sistema inercial, al punto fijo, a las estrellas o a esta filmina que estamos mirando. Pero si nosotros comparamos la distancia entre la masa y el punto E, esa masa sí varía, porque el punto E se mueve respecto al sistema inercial y esta distancia se achica y se agranda. El desplazamiento relativo, por lo tanto, está medido directamente por el máximo desplazamiento del punto E. Y durante un sismo importante eso es muy grande. Por lo tanto, cuando la estructura es flexible, tiene solicitaciones bajas, pero deformaciones altas. Vamos ahora al otro extremo, el caso de la estructura muy rígida, el caso rígido. Si la estructura es muy rígida, el resorte es tan grande que es básicamente como tener una barra rígida que une estos dos puntos. Cuando el punto E se mueva hacia allá, la masa M se va a mover exactamente lo mismo para allá. Cuando el punto E se vuelva para el otro lado, este punto se va a mover exactamente igual para el otro lado. Por lo tanto, si la cinemática del punto B es igual a la cinemática del punto E, si el punto E experimenta estas aceleraciones, en el punto B vamos a tener exactamente las mismas aceleraciones. Y la máxima aceleración en el punto B va a ser igual a la máxima aceleración en el terreno. Recuerden esto, la máxima aceleración total en el punto B va a ser igual a la máxima aceleración del terreno, que era lo que habíamos llamado PGA. ¿Qué pasa con los desplazamientos relativos? Si estos dos puntos se mueven en fase, cuando este viene hasta acá, este viene hasta acá, la distancia entre ambos se mantiene constante. Es decir, la distancia relativa no cambia, no hay desplazamiento relativo. Por lo tanto, en la estructura rígida tenemos solicitaciones más altas que en la estructura flexible, pero tenemos deformaciones bajas, básicamente deformaciones nulas. Otra forma de ver esto y de sintetizar lo que dedujimos anteriormente consiste en volver al modelo de la masa en el punto superior, la rigidez como un vástago empotrado en el suelo, y considerar, en primer lugar, el caso muy rígido, en el cual el suelo se mueve y como este vástago que está aquí es muy rígido, no se produce ninguna flexión y por lo tanto se copian los desplazamientos. En ese caso, el período propio tiende a cero. ¿Por qué el período propio tiende a cero? Porque el período propio T es 2pi por la raíz de m dividido k. Si k es muy grande, T tiende a cero. ¿Cuánto vale el desplazamiento relativo entre este punto de acá y este punto de acá? Vale cero. ¿Cuánto vale la velocidad relativa? Si no cambia la distancia, tampoco va a haber velocidad. ¿Cuánto vale la aceleración total? Igual a la máxima aceleración del terreno, que es la PGA. En el otro extremo tenemos el caso de la estructura muy flexible, que es esta que está aquí, en la cual
este vástago es tan flexible, tan flexible, que cuando el suelo se mueve hacia allá, este vástago con tan poca rigidez es incapaz de transferir ningún efecto a la masa, que se queda exactamente en el mismo lugar que estaba antes. Por lo tanto, pero el desplazamiento relativo entre la nueva posición de la base y la masa es grande. ¿Cuánto vale el período en una estructura muy flexible? Tiende a infinito. ¿Por qué? Porque si en esta expresión ahora K tiende a 0, claramente T, como K está dividiendo, tiende a infinito. ¿Cuánto vale el desplazamiento máximo? Igual al desplazamiento máximo del terreno. ¿Cuánto vale la velocidad máxima? Igual a la velocidad máxima del terreno. ¿Cuánto vale la aceleración total? 0. ¿Por qué? Porque esta masa, respecto al sistema fijo que está por acá, no se movió en absoluto. Es posible identificar en un espectro de respuesta normalizado, no en un espectro de respuesta debido a un acelerograma, sino en un espectro de respuesta idealizado en el cual, en lugar de tener el resultado que sale de la integral de convolución, que es matemáticamente la definición correcta del espectro de respuesta, se puede dibujar el espectro de respuesta, el cual físicamente no representa a ningún acelerograma real, pero se podría interpretar como la envolvente de los espectros de respuesta de varios acelerogramas. Habíamos dicho que cuando se estudia una estructura usando como acción de partida el acelerograma del sismo, no nos podemos quedar con un único acelerograma, sino que tenemos que utilizar 5 o 10 acelerogramas. Si dibujáramos los espectros de respuesta de todos esos acelerogramas, obtendríamos, por ejemplo, un espectro así, podríamos obtener otro espectro así, podríamos obtener otro espectro que sería así, y si tomamos todas las envolventes, podemos dibujar esta gráfica del espectro, que es mucho más limpia, porque tiene básicamente 3 segmentos solamente. Esos 3 segmentos definen 3 zonas. La zona A, que es la que va desde este punto hasta este punto, desde periodo propio 0 hasta T1, es la que se relaciona con estructuras relativamente rígidas. Aquí tenemos las estructuras infinitamente rígidas, cuya aceleración máxima es la PGA, es siempre el valor del espectro. Para T igual a 0 es la PGA, la máxima aceleración del terreno. En toda esta zona la aceleración máxima va a ser similar a la del terreno, parecida. No en toda la A, a medida que nos acerquemos a este punto va a ir cambiando. Luego vamos a tener otra zona B, que está muy caracterizada por el hecho de que aparece aquí una curva horizontal, que se suele llamar plafón, entre dos periodos, T1 y T2, y ahí es donde se tiene la máxima amplificación de aceleraciones máximas. ¿Por qué? ¿Qué es la amplificación? Si el terreno tiene un valor máximo de aceleración, que es este, y la estructura tiene un valor máximo de aceleración, que es este valor de arriba, dividido este otro valor, es lo que se llama amplificación. Y obsérvese que aquí este valor de la PGA es aproximadamente 0,25, este valor del plafón es aproximadamente 0,75, por lo tanto, la amplificación es 3 veces, en el caso de la respuesta de la estructura en la zona de plafón. Significa que todas las estructuras cuyo periodo propio esté entre T1 y T2 van a tener la máxima amplificación en términos de aceleraciones relativas. Y por último, la zona C, que es la rama esta de descarga que tenemos aquí, es la que corresponde a estructuras que son cada vez más flexibles y tienen cada vez mayores desplazamientos. Es importante también considerar, o es interesante más que importante, considerar cuánta energía absorbe el vibrador simple del sismo. El sismo es una especie de fuente de energía inagotable. La cantidad de energía que la estructura absorba o tome de ese sismo, de ese suelo que se está moviendo, depende también de, básicamente, el espectro de respuesta, es decir,
del sismo del que estamos hablando o del espectro que estemos tomando y de su periodo propio, es decir, de su caracterización dinámica. La energía total se puede calcular por el lado de la velocidad o el lado de los desplazamientos. Si la tomamos considerando que la masa es unitaria por el lado de la energía cinética, la energía total es igual a la energía cinética máxima, es un medio de la masa, que asumimos que es igual a 1, por la velocidad máxima al cuadrado. La velocidad máxima al cuadrado es SB, pero SB es igual a SA dividido omega, y por lo tanto es igual al cuadrado SA cuadrado sobre omega cuadrado, y operando nos queda esta expresión. La energía total es SA por T, todo al cuadrado, sobre 8pi cuadrado. Aquí se ha graficado el espectro de respuesta en términos de pseudoaceleraciones, la energía, y vemos que la estructura que absorbe mayor cantidad de energía no es la que genera mayor fuerza de inercia. Y también se han graficado los desplazamientos, que son esta curva y que, como se ve, dijimos, crecen a medida que aumenta la flexibilidad de la estructura, a mayor periodo propio, más flexible la estructura. Después, en un momento, se hace asintótico y converge al valor del desplazamiento máximo del terreno. Se mencionó anteriormente que si bien el acelerograma es la mejor manera de introducir las acciones sísmicas en un modelo de cálculo para obtener la respuesta de una estructura, tiene una serie de complicaciones y requerimientos en términos de experiencia del profesional que lo realiza. Y que una forma de sintetizar los valores máximos de respuesta consiste en calcular el espectro de respuesta elástico asociado a un acelerograma determinado. Pero posteriormente, en la figura anterior, vimos que se puede normalizar ese espectro a través de tres ramas, una ascendente, un plafón horizontal y una rama descendente curva, que no representa directamente a un único acelerograma, a un único sismo, sino que se puede interpretar como una especie de envolvente de espectros sí calculados en base a acelerogramas. El reglamento de seguridad para estructuras antisísmicas, que es el IMPRES-CIRSOC 103, define precisamente espectros de respuesta elásticos en esos términos, no asociados a un único acelerograma, sino normalizados, simplificados con la forma que vimos anteriormente. Y los define en función de dos variables. La primera variable son zonas de riesgo o intensidad sísmica, que van desde la zona 0 hasta la zona 4. Y se distribuyen geográficamente en el territorio nacional, como se ve aquí. La zona 4, que es la de mayor intensidad sísmica, está ubicada en el norte de Mendoza, el sur de San Juan, incluyendo las dos capitales. El resto del país tiene intensidades moderadas a básicamente inexistentes o muy bajas para el caso de la zona 0, que es toda la zona blanca de aquí para allí. No quiere decir que no haya actividad sísmica, sino que es muy baja en esas zonas y básicamente con un buen diseño de la estructura frente al viento, en un caso una estructura de un edificio o alta, se tendrá una seguridad sísmica adecuada también. Eso en zona 0. En el resto hay espectros elásticos especificados por el CIRSOC. La otra variable que define el CIRSOC para los espectros es el tipo de suelo. Pero veamos eso directamente en función de los espectros de este reglamento que están calculados, más que calculados, están definidos para un amortiguamiento de referencia de 5% y veamos los que corresponden a la zona 4. Vemos que hay tres espectros distintos. Cada uno de ellos corresponde a un tipo de suelo diferente. El tipo de la gráfica negra es más duro, más rígido que el azul, que es un suelo rígido a intermedio, o el rojo, que es directamente un suelo blando. Obsérvese que en la zona 4, que es la de mayor intensidad, la PGA, la aceleración máxima del terreno, es del orden de 0,4 veces la gravedad,
Y con una amplificación de más o menos 2,5 se puede llegar en la estructura, si la estructura tiene su periodo propio entre este valor y este otro valor que tenemos aquí, puede llegar a experimentar una aceleración total máxima de 1 vez la gravedad, que es un valor de mucha intensidad. Luego el reglamento define las otras dos zonas, la de descarga, y siempre, independientemente de cuál sea la flexibilidad de la estructura a partir de cierto valor, en lugar de continuar con la rama de descarga de estas curvas, la negra, la azul y la roja, establece un valor mínimo para cualquier caso, para evitar que con un error de cálculo o cualquier desatención en el análisis estructural se pueda determinar una aceleración máxima demasiado baja. De la misma manera se definen los espectros para la zona 3, que son los que se ven ahí, para la zona 2, para la zona 1, que es la última que los tiene especificados. Estos espectros están en una hoja Excel disponibles en la página web de la cátedra porque serán utilizados en el desarrollo del trabajo práctico 1. Toda la respuesta que hemos analizado anteriormente corresponde a comportamiento elástico del vibrador simple. El vibrador simple consiste o tiene como parámetros de modelización la masa M, la rigidez K y el amortiguamiento C. Esa rigidez K en todo el estudio que hemos hecho previamente es constante y la respuesta de ese vibrador en términos elásticos es siempre F igual a K por U, es decir, proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, independientemente de cuál sea el valor de la fuerza. Correspondería a una especie de material ideal que tiene una resistencia infinita. Puede absorber cualquier nivel de esfuerzo, cualquier fuerza, sin romperse, sin siquiera disminuir su rigidez. Es un comportamiento lineal, elástico, absolutamente ideal. Las estructuras reales no funcionan de esa manera. Las estructuras reales tienen un límite en su capacidad y, si se las provee de suficiente ductilidad, presentarán un comportamiento elástico en una fase y plástico en otra fase. Y a eso se lo denomina en general comportamiento inelástico. Esta propiedad de las estructuras, que en principio se podría ver como una desventaja, que es decir, la estructura tiene un límite en su capacidad, en realidad, cuando hablamos de acción sísmica, constituye la base del diseño de la estructura, a partir de un concepto muy importante que se denomina diseño por capacidad de la estructura. El diseño por capacidad frente a acción sísmica, y solamente frente a acción sísmica, consiste en limitar la capacidad de la estructura y proveer de otros parámetros, en particular la ductilidad, para que resista adecuadamente frente al sismo, no en base a desarrollar cualquier solicitación, sino en base a tener un tope para la fuerza que puede absorber y una ductilidad adecuada en función de lo que vamos a ver ahora. Consideremos para un vibrador simple, porque estamos siempre en un vibrador simple, aunque diga como ejemplo la estructura, matemáticamente estamos trabajando con un vibrador simple. Consideremos que graficamos para ese vibrador simple la fuerza en este eje y el desplazamiento en este otro eje. Y que ese vibrador simple lo sometemos a un acelerograma de un sismo. Y que la respuesta elástica de ese vibrador simple siempre se va a ubicar sobre la recta que define la proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos dada por K. En realidad, si nosotros queremos representar cómo varía eso a lo largo del sismo, como el sismo
va variando y va yendo para el lado de fuerzas positivas y para el lado de fuerzas negativas, en realidad tendríamos como un recorrido así, sobre la misma recta, trayectorias. Nos vamos a quedar con el máximo desplazamiento, es decir, el máximo punto al que hayamos llegado, acá o acá, ya sea positivo o negativo. Supongamos en este gráfico que el máximo punto al que llegamos es este. Se corresponde con un desplazamiento último, el máximo desplazamiento, que sería SD, y se corresponde con una fuerza máxima que ya la llamamos FE porque corresponde a la estructura que funciona elásticamente, toma cualquier solicitación y esa estructura tiene este desplazamiento máximo y tiene esta fuerza máxima que está relacionada con el desplazamiento como K por delta U, que es este punto que tenemos acá. Y esa es la estructura que funciona perfectamente elástica. Ahora vamos a ir a otra estructura. Vamos a considerar una estructura en la cual existe un límite para la fuerza que puede desarrollar ese modelo de un solo grado de libertad. Y que esa fuerza que es límite es inferior a la fuerza elástica máxima. Esa fuerza límite es la que denominamos FI. Y por analogía con la fluencia del acero y demás, la llamamos FI. Es la fuerza de fluencia, el límite absoluto. ¿Cuál va a ser la máxima fuerza que va a experimentar esa estructura? Va a ser este punto que tenemos acá. En el momento en que la fuerza que viene aumentando de 0 hasta ese punto llega aquí, es decir, en toda esta rama, el comportamiento fue elástico. Por lo tanto, en este punto, que es el último punto de comportamiento elástico, tiene un desplazamiento que llamamos delta I. Es el desplazamiento que está relacionado linealmente con la fuerza de fluencia o la fuerza máxima de la estructura. ¿Qué pasa con esa estructura cuando la acción del sismo sigue aumentando? Lo que sucede es que empieza a deformarse, o sea, aumenta los desplazamientos sin aumentar la carga por lo que se llama escalón de fluencia. ¿Cuál es el máximo desplazamiento que experimenta la estructura que es inelástica, que es elastoplástica? Se encuentra experimentalmente que ese máximo desplazamiento es básicamente igual al máximo desplazamiento de la estructura que tiene una respuesta elástica. ¿Qué se requiere de cada una de las dos estructuras? De la estructura que tiene un comportamiento perfectamente elástico, lo único que estamos requiriendo es que sea capaz de resistir esta fuerza. Básicamente. Si ponemos una estructura que pueda resistir esa fuerza o más, va a trabajar elásticamente durante todo el sismo. Y ese va a ser el único requisito que va a tener, solo de resistencia. Si decidimos hacer diseño por capacidad y colocar la estructura que tiene limitada su capacidad en términos de fuerza, vamos a necesitar que sea capaz de recorrer todo este escalón de fluencia. Es decir, le vamos a requerir que tenga ductilidad. Vamos a estar ganando en el sentido de que podremos construir una estructura con menor resistencia que la que tiene respuesta elástica, pero a cambio de eso va a tener que tener suficiente ductilidad. Como se puede establecer con este punto y este punto es común a ambas estructuras, se puede establecer una serie de relaciones. Sabemos que la ductilidad, que la podemos llamar mu, por definición es el cociente entre el desplazamiento último del escalón de fluencia y la deformación en el momento en que empieza el escalón de fluencia. Es decir, delta U sobre delta I es igual a lo que se denomina ductilidad. Pero, haciendo la relación entre el triángulo grande, este triángulo grande, y este triángulo pequeñito, podemos plantear también que delta U sobre delta I es igual a
FE dividido FI. Y por lo tanto vemos que el requerimiento de ductilidad que tiene la estructura elastoplástica es exactamente igual a la disminución en su fuerza máxima. Recordemos que la ductilidad en una estructura no es solamente la capacidad de deformarse plásticamente, sino que es la capacidad de deformarse plásticamente manteniendo su resistencia o incrementándola un poco. Por lo tanto, la condición de ductilidad no es solo este escalón, sino que además este escalón sea como mínimo horizontal. Vamos a sintetizar el concepto de diseño por capacidad, que insisto, es un concepto fundamental porque básicamente todas las estructuras antisísmicas de edificios, por lo menos del territorio nacional, hoy por hoy, con el reglamento IMPRESIRSOC vigente, deben diseñarse en base a este concepto de diseño por capacidad. El concepto del diseño por capacidad consiste en dimensionar a la estructura para este esfuerzo, FE sobre R, en lugar de ir al máximo esfuerzo, que es el de la respuesta elástica. Se limita ese esfuerzo máximo dividiendo la respuesta elástica por R. A R se lo denomina factor de reducción, porque, como se ve, reduce la solicitación con respecto a respuesta elástica. Se asume además que el desplazamiento de esa estructura elastoplástica va a ser similar, punto C, que el desplazamiento máximo de la estructura elástica, que es la que tiene esta respuesta. Y se exige a la estructura que sea capaz de recorrer este escalón de plastificación con una ductilidad adecuada que resulta ser igual al factor de reducción, porque, como vimos, delta U dividido delta I es igual, por la proporción de triángulos, a FE dividido esto que está aquí. Se exige, entonces dijimos, que sea capaz de recorrer este escalón de plastificación sin tener una merma en su resistencia, es decir, sin que baje esta fuerza máxima que tenemos acá. Si podemos cumplir con esas condiciones, entonces a través o a partir de proveer la ductilidad adecuada, habremos aplicado el concepto de diseño por capacidad, reduciendo la resistencia necesaria de esa estructura de manera muy importante. Vamos a ver en pocos minutos qué dice el reglamento respecto al factor de reducción R, pero veremos que vale entre 2 y 7, es decir, la reducción en términos de esfuerzos es muy grande. Pero claro, cuanto mayor es el factor de reducción, mayor tiene que ser la ductilidad requerida para esa estructura. Y el reglamento, ¿cómo se hace para asegurar esa ductilidad? Esa ductilidad se asegura en base a la disposición de detalles constructivos que permitan, en función del material de la estructura, darle esa ductilidad adecuada. Una forma interesante de comprender el concepto del diseño por capacidad se encuentra en la denominada analogía del eslabón dúctil de Pauli y Priestley, dos autores que son básicamente los que dieron origen al concepto de diseño por capacidad. En esta analogía plantean que la estructura es sencillamente una cadena. Es una estructura muy simple que, si su solicitación es una carga P, permite deducir que todos los eslabones de la misma están sometidos a la misma carga. Y se asume que esa carga P es de origen sísmico, es decir, que es una solicitación de tipo sísmico. Y que sobre esta estructura muy simple, que es esa cadena, se pretende hacer diseño por capacidad. Podríamos pensar en una primera instancia de proveer a todos los eslabones de la ductilidad sobre la que hablamos en las imágenes
previas, cuando dijimos que el diseño por capacidad se basa en limitar la capacidad de la estructura y proveer una adecuada ductilidad. Si a esta cadena le proveyéramos a todos los eslabones de una ductilidad adecuada y una resistencia limitada, estaríamos cumpliendo el concepto de diseño por capacidad. Pero los autores van más allá y plantean el hecho de que es posible colocar solamente un eslabón con esa ductilidad requerida, que es el denominado eslabón dúctil. Y que todos los demás eslabones, estos que están aquí, todos los demás, no necesitan ser dúctiles, no solamente no necesitan ser dúctiles, sino que vamos a suponer que son frágiles. Es decir, que se rompen repentinamente sin ninguna deformación o prácticamente ninguna deformación previa. Más está decir que esos eslabones no dúctiles, frágiles, no podrían tomar por sí solos este esfuerzo sísmico, es decir, toda la cadena no podría estar hecha de estos eslabones frágiles, porque si no el comportamiento completo de la cadena sería el del eslabón frágil. ¿En qué se basa el concepto, en primer lugar, de poder colocar un solo eslabón dúctil? Se basa en el hecho de que ese eslabón dúctil va a tener, cuando plastifique, una deformación mucho mayor que la de los eslabones débiles. Y entonces, si se observa este gráfico que está aquí abajo, para una carga en la que el eslabón dúctil entra en fluencia, este escalón, esta deformación, que es la del eslabón dúctil, va a ser mucho mayor que esta otra deformación que está aquí, pequeñita, que es la deformación de todos los eslabones frágiles, que es elástica, y por lo tanto, con que uno sea dúctil, alcanza para darle la ductilidad adecuada a toda la cadena, porque la cadena es una serie de elementos en serie. Sin embargo, no es ese el único concepto de la analogía del eslabón dúctil, el hecho de que no es necesario colocar más que uno, sino que aparece otra situación que es un peligro del que hay que alejarse, y que se resuelve en realidad ese peligro a través del concepto de sobreresistencia. De sobreresistencia de los eslabones frágiles con respecto al eslabón dúctil, y el hecho de que el elemento de la estructura que le pone límite a la fuerza que puede tomar la estructura no tiene que estar sobredimensionado. Supongamos que nosotros queremos limitar en esta cadena la respuesta, la capacidad de la cadena, a una fuerza P igual a 100 kN. ¿Cuál es el elemento que va a poner ese límite? El eslabón dúctil. Es el que tiene la capacidad de plastificarse. Vamos a especificar entonces un material con una determinada tensión de fluencia y una sección de ese eslabón, de manera tal que su capacidad nominal sea de 100 kN. Pero todos sabemos que la tensión de fluencia de referencia de un material es lo que llamamos una tensión nominal, es decir, es una especie de etiqueta que se utiliza para hacer las cuentas. Pero que cuando se hacen ensayos reales en laboratorio, la resistencia o la tensión de fluencia, mejor dicho, de ese material es en general superior. Eso quiere decir que si nominalmente, es decir, en nuestros cálculos, la resistencia del eslabón dúctil es de 100 kN, en la realidad va a ser superior. Imaginémonos que a través de la distribución estadística de valores de ensayos, esa resistencia pudiera llegar a valer, sin hablar de probabilidades, pero pudiera llegar a valer 120 kN. Ahí hay un problema, porque cuando tenemos un elemento estructural sometido a carga estática, el hecho de que resista más de lo que lo solicita la carga estática no es un problema, es una ventaja, porque va a tener mayor seguridad que la que nosotros pensamos. Pero cuando estamos hablando de una estructura antisísmica diseñada por capacidad,
el nudo de la estrategia de diseño antisísmico pasa por reducir la capacidad de la estructura. Y en ese caso, el hecho de que el elemento plástico resista mucho más que lo que nosotros queremos que reduzca no es bueno, porque justamente nuestra estrategia es que resista hasta cierto punto. Independientemente de eso, no vamos a poder evitar la variación estadística. Vamos a especificar 100 kN, va a variar estadísticamente hasta 120. También podría ser menor, podría ser 80. Pero en este razonamiento interesa cuando es mayor, cuando vale, por ejemplo, 120. ¿Qué queremos decir cuando hacemos diseño por capacidad que no le tenemos que dar más resistencia? Bueno, que si ese eslabón dúctil tiene una sección, un diámetro de 10 milímetros, cuando vamos a colocar ese eslabón dúctil en la estructura, vemos que no tenemos de 10 milímetros y hay de 16 milímetros, no tenemos que poner el eslabón de 16 milímetros. Mientras que si la carga P fuese estática y el cálculo nos diera que el eslabón tiene que tener un diámetro de 10 milímetros y vamos a comprarlo y no hay de 10 y hay de 16, para carga estática no hay ningún problema que tenga 16 milímetros, que tenga mayor resistencia. Pero cuando es una estructura antisísmica diseñada por capacidad, no podemos poner a sabiendas mayor resistencia, aun cuando tenemos la variación estadística. Bien, volvamos a la consideración de que colocamos correctamente el eslabón que nominalmente tiene la capacidad de 100 kN, pero sabiendo que puede llegar a resistir 120, lo que va en contra del concepto de diseño por capacidad. Pasemos ahora a los eslabones frágiles. Si nosotros fuésemos a comprar el eslabón frágil pidiendo que su capacidad nominal sea de 100 kN, vamos a estar comprando un material que también tiene una variación estadística. Suponiendo que la dispersión del eslabón frágil no es distinta a la del eslabón dúctil, que podría serlo, pero para no complicar, suponemos que son iguales, vamos a ver que el eslabón frágil también puede resistir 120 kN o puede resistir 80. Y nosotros no podemos hacer nada respecto a esa variación. Vamos a ir a comprar los eslabones, si lo ensayamos para ver cuánto resiste, lo rompimos y ya no lo podemos usar, vamos a comprar otro eslabón y así siguiendo. Siempre cuando compremos un eslabón que vamos a colocar en la cadena, vamos a tener la incertidumbre respecto a su resistencia. Si, en función de la distribución aleatoria de resistencias, nos llega a tocar un eslabón dúctil que en lugar de 100 resiste 90 y un eslabón frágil que en lugar de 100 resiste 110, no vamos a tener ningún problema. Simplemente, en lugar de limitarse a 100 kN, la fuerza se limitará a 90 kN. Pero si al contrario, y esto insisto, no es algo que nosotros podamos manejar, es aleatorio, nos toca un eslabón dúctil que resiste 120 kN y uno solo de todos los eslabones frágiles resiste 90 o 100 kN, la estructura, antes de que entre en fluencia el eslabón dúctil, se va a romper en el eslabón frágil, que no es para nada lo que queremos, porque no va a tener el comportamiento que nosotros pretendemos para esa estructura. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve a través del concepto de sobreresistencia en los eslabones frágiles. Si nosotros sabemos que el eslabón dúctil puede resistir hasta 120, o sea, puede resistir con un valor nominal de 100 entre 80 y 120, tenemos que ir a comprar un eslabón frágil cuyo valor mínimo estadístico sea superior a 120. Vamos a comprar un eslabón frágil que nominalmente resista muy exageradamente 200 y sabemos que su variabilidad va a ir entre 160 y 240. 160 es mayor, o sea, el valor mínimo aleatorio de resistencia del eslabón frágil tiene que estar muy separado del valor máximo aleatorio de resistencia de fluencia del eslabón dúctil.
Pero para eso tenemos que calcular el eslabón frágil con una sobreresistencia. El eslabón frágil, su carga máxima va a ser de 100 kN. Y sin embargo nosotros lo estamos calculando, dimensionando y comprándolo como si fuera de 200 kN. Un valor que es el doble. Ese concepto de sobreresistencia, junto con el hecho de que no toda la estructura tiene que ser dúctil para que la respuesta del conjunto sea dúctil, son las dos grandes enseñanzas que tiene la analogía del eslabón dúctil para el concepto de diseño por capacidad. Cuando se trata de una estructura de hormigón armado, diseñada bajo el concepto de diseño por capacidad, veremos más adelante que la ductilidad está encargada en general a elementos que están sometidos básicamente a flexión simple. Por lo tanto, es interesante hacer alguna consideración respecto a lo que se denomina ductilidad de sección para flexión simple. Esa ductilidad de sección se pone en evidencia en un diagrama momento-curvatura de una sección determinada. Por ejemplo, consideremos una viga rectangular de 15 por 45. Y aparece algún fenómeno un poco particular, porque sabemos que en hormigón armado el acero aporta ductilidad a la sección, pero en flexión eso tiene algunas consideraciones particulares. La sección de 15 por 45 con una armadura de 4 centímetros cuadrados tiene un gráfico momento-curvatura como este, y claramente esto que está aquí es el escalón de fluencia. Y se ve que el cociente entre la curvatura máxima y la de fluencia es 17, es decir, tiene muchísima ductilidad esa sección, con una resistencia máxima del orden de 75-80 kN. Si multiplicamos por 3 la armadura, obviamente la resistencia de la sección se va a multiplicar básicamente por 3, pero vemos también que el escalón de fluencia se hace mucho más pequeñito. La ductilidad es más chica, no es baja, porque tiene una ductilidad de sección del orden de 4,7, que es muy grande, pero resiste casi 3 veces más, pero es casi 4 veces menos dúctil. Esto significa que en una sección de hormigón armado, en la que bajo cargas estáticas controlamos básicamente la cuantía mínima, nos aseguramos de que no tenga una cantidad de acero menor que un valor mínimo, en el caso de acción sísmica y de diseño por capacidad, también va a haber un límite superior a esa armadura, porque el aumento de la armadura por encima del valor de cuantía mínima hace que la ductilidad disminuya. Y nos vamos a encontrar en los reglamentos de diseño de estructuras antisísmicas condicionamientos adicionales a los de la cuantía mínima que están relacionados con la cuantía máxima. Y eso que parece un poco raro, porque todo nuestro entrenamiento inicial para cálculo de estructuras de hormigón armado se ha desarrollado para cargas estáticas. Cuando aparecen las cargas sísmicas, surgen estos nuevos condicionamientos que parecen un poco extraños, pero que se originan generalmente en la necesidad de proveer a las secciones de la ductilidad adecuada. De acuerdo con el CIRSOC 103, el factor de reducción R toma valores determinados en función del tipo estructural y también del material de que esté construida la estructura. Una consideración importante es referirse a cuál es el valor del coeficiente de reducción asociado con un comportamiento elástico de la estructura. Comportamiento elástico implica que no se deben cumplir condiciones de ductilidad demasiado específicas. Y aunque conceptualmente, y en función de lo que vimos anteriormente, ese valor debería ser R igual a 1, en realidad el reglamento permite tomar R igual a 1,5. Debido a que hay factores que no son tenidos en cuenta en los modelos de resistencia y de comportamiento de las secciones, que permiten tomar un coeficiente un poco mayor que 1 y aún así mantener un comportamiento de tipo elástico en la estructura. Los valores del factor de reducción R
están especificados en el CIRSOC 103, parte 1, en una tabla que se denomina factores de comportamiento en general. En esa tabla se encuentra el valor del factor de reducción en función de la tipología estructural. Por ejemplo, en este caso, para estructuras de hormigón armado. Pero la tabla continúa abajo para otros tipos de materiales, tales como el acero, la mampostería y la madera. Volviendo entonces a las estructuras de hormigón armado, se ve que según cuál sea la tipología estructural, por ejemplo, pórticos con ductilidad completa, se acepta un valor de factor de reducción muy alto, o en el otro extremo, una estructura de tipo columna en voladizo, tal como un tanque elevado con un fuste y una única columna que resiste todas las acciones, permite solamente un factor de reducción del orden de 2,5. Entre estos valores extremos se encuentran otras tipologías. Es importante entonces ver que para estructuras que tienen una ductilidad garantizada, lo cual deberá ser garantizado a través de un detallado muy específico y una construcción muy cuidadosa de la estructura, pero si se cumplen con esos requisitos se podrá acceder entonces a valores del factor de reducción tales como este 7, que son verdaderamente altos. En la misma tabla aparecen otros valores como este coeficiente C sub D y este otro omega 0, que también son de gran utilidad en el cálculo de estructuras en rango inelástico y que iremos viendo en las subsiguientes diapositivas. El modo en que se aplica el factor de reducción en el cálculo práctico de la estructura, es decir, a través de un programa de elementos finitos, varía según cómo se quiera acometer el cálculo. Se puede hacer de diferentes maneras. Una de las maneras en que se puede aplicar el factor de reducción es al momento de introducir el espectro de pseudoaceleraciones del sismo, tomar el valor que sería esta curva roja que se tiene acá, el valor especificado por el reglamento que no tiene en cuenta ningún factor de reducción, y afectarlo por el valor del factor de reducción elegido, según sea la tipología estructural, el material y la tipología estructural, por ejemplo en este caso R igual a 2, y obtener, al dividir la curva roja por el factor R, la curva azul, que sería el espectro de aplicación definitiva. En resumen, se estarían aplicando acciones de una magnitud igual a 2 veces menor a R veces menor respecto a los valores del reglamento que no tienen en cuenta ningún factor de reducción. Los espectros del reglamento son espectros elásticos, es decir, no consideran ningún tipo de comportamiento elastoplástico. Existe también la posibilidad de introducir en el programa el espectro completo y luego en una casilla especificar cuál es el valor de reducción. Son diferentes caminos alternativos que tendrán que verse según el programa que se esté usando específicamente, pero hay que asegurarse de que el factor de reducción se esté aplicando en el cálculo. Es necesario considerar y hacer una consideración especial al aplicar el factor de reducción R respecto a los desplazamientos máximos en la estructura. Ya vimos que el factor de reducción reduce precisamente la fuerza máxima de respuesta elástica de la estructura para llevarla al valor elastoplástico Fe dividido R. Pero que en los desplazamientos, el valor de desplazamiento máximo de la estructura en funcionamiento elastoplástico no se queda en este punto, sino que recorre este escalón plástico hasta llegar a un desplazamiento delta U que es similar al desplazamiento máximo de la respuesta elástica. Como el cálculo de la estructura frente a sismo se hace, por ejemplo, introduciendo el factor de reducción en el espectro de respuesta, la estructura se calcula elásticamente
con acciones sísmicas reducidas, es decir, introduciendo un espectro dividido por el factor de R. Por lo tanto, como el cálculo es elástico, el punto de equilibrio que va a entregar el programa de elementos finitos es este que estamos indicando acá, con un valor de la fuerza correcto, pero con un valor de desplazamiento que no es correcto. Ese valor de desplazamiento tiene que ser convertido o modificado para llevarlo a este valor que tenemos aquí. Habíamos visto que la relación entre delta U y delta de cálculo es precisamente R. Por lo tanto, el mismo factor R que se usa para reducir las solicitaciones debería usarse para multiplicar el desplazamiento que sale del problema y llevarlo al valor último, es decir, multiplicarlo por la ductilidad, que es un valor similar a R. Sin embargo, el reglamento plantea una posición ligeramente distinta. Desde el punto de vista conceptual, lo que estamos diciendo es correcto. Sin embargo, el reglamento lo que indica es que para calcular desplazamientos hay que aplicar este factor C sub D que está en la misma tabla que habíamos visto anteriormente. En resumen, para calcular las solicitaciones en la estructura hay que utilizar el valor de la aceleración espectral que sale del reglamento, que es para respuesta elástica, y hay que dividirla por R. El factor gamma R que aparece aquí, por el momento no lo vamos a considerar, luego vamos a explicar qué es, pero no tiene que ver con la plasticidad ni el factor de reducción. Por lo tanto, lo dejamos entre paréntesis para explicarlo más tarde. Para solicitaciones, entonces, se utiliza el valor espectral del reglamento dividido R. Pero al momento de calcular los desplazamientos, hay que utilizar el valor espectral dividido R multiplicado por el coeficiente C sub D. El coeficiente C sub D que está dado en esta tabla es muy parecido a R. Para alguna tipología estructural directamente vale R, y para el ejemplo que habíamos visto hoy de pórticos con ductilidad completa, R es igual a 7 y el C sub D es igual a 5,5. Siempre el valor de C sub D es muy parecido al valor teórico de R. ¿Cómo se calcula un sistema de un grado de libertad según el reglamento o aplicando el reglamento IMPRES-CIRSOC 103? Podemos hacer un resumen de los pasos a seguir. En primer lugar, obtenemos el periodo t a través de la expresión t igual a 2pi por la raíz de m sobre k. Obtenido el valor de t, se puede entrar al espectro del reglamento en función de la zona en la que se encuentre la estructura, del tipo de suelo y del amortiguamiento, y obtener la aceleración espectral. En tercer lugar, se calcula lo que se denomina coeficiente sísmico C, que es igual a gamma R por SA sobre R. Insistimos en que gamma R veremos de qué se trata inmediatamente. En cuarto lugar, se calcula la fuerza máxima originada por el sismo, la fuerza de inercia máxima originada por el sismo en la masa, igual a Fs, que se obtiene como el coeficiente sísmico por la masa por el valor de la gravedad. El valor de la gravedad aparece aquí sencillamente porque el reglamento especifica el valor de la aceleración espectral como fracción de la gravedad. No tiene unidades. Por lo tanto, hay que introducir la gravedad, y eso se hace generalmente al calcular la fuerza máxima. Como quinto paso, se pueden obtener, conociendo la fuerza máxima, las solicitaciones en la estructura en función de la geometría de la estructura, y obtenidas las solicitaciones, momento flector, corte, axil, se puede dimensionar, recordando que se debe dimensionar en estado límite último. Y según las reglas de dimensionamiento,
del material de que esté constituido realmente la estructura. Como último paso, sexto paso, es necesario verificar los desplazamientos y se calculan sobre la geometría el desplazamiento debido a la fuerza que actúa sobre la masa, y a ese desplazamiento es necesario multiplicarlo por C sub D, obtenido de la tabla vista anteriormente, y ahí obtener el desplazamiento máximo real debido al sismo del tau.